presenta Sanatorio Otamendi, idea original sobre la experiencia profesional del Dr. Juan Pablo Sojo y de sus pacientes. Bienvenidos a Parimos, un podcast donde vamos a hablar de las experiencias que tuvieron las mujeres en sus embarazos y sus partos. La primera hora que sigue el nacimiento es un periodo crítico para la capacidad de amar de nuestros hijos. Es un periodo en el cual llamamos hora sagrada. En esa hora sagrada, los bebés están receptivos para encontrarse con su mamá y con su papá. Luego de ese periodo van a empezar a descansar o a quedarse dormidos para recuperar las energías que gastaron durante el nacimiento. Entonces es un momento muy importante para aprovechar para el vínculo y para la lactancia, para absorber las bacterias que tienen nuestras mamás, para regular mejor la frecuencia cardíaca, para regular mejor la frecuencia respiratoria, para regular mejor la temperatura y sobre todo a nivel hormonal para poder absorber las hormonas que tiene la oxitocina que está dando vuelta en el torrente sanguíneo de nuestra madre. Es un momento importante y que marca el inicio de la vida de nuestros hijos. Estamos con Nicole Chisic, que tuvo el honor de poder acompañarlo durante su embarazo, a ella y a Gonza, a su marido, y a su bebé Benja. Durante el embarazo, ahí por la semana 20, nos encontramos con un diagnóstico que no esperábamos, que era que Benja tenía una cardiopatía. Fue un momento bastante choqueante para ellos. Nos dedicamos a programar todo el proceso de cómo iban a ser Benja y a buscar las mejores alternativas para que Benja tuviese todo cubierto cuando iba a nacer y acompañarlos a ellos en poder seguir disfrutando el embarazo a pesar de la noticia que nos convulsionaba y nos choqueaba. Benja nació por parto vaginal y creo que tuvo un momento único con su mamá, en la hora sagrada, que sobre todo me parece que fue clave para Benja. Obviamente que para Nicole y Gonza también, pero Benja se llevó un momento único con su papá y su mamá. Antes de despedirse de esta tierra, pudo tener un encuentro único con ellos y creo que se lo debe haber llevado para siempre. Imposible poder hablar con él, pero estoy seguro que ese momento fue único para los tres. Y nosotros trabajamos para que nuestros hijos lleguen al mundo de la mejor manera y para que tengan el mejor momento posible, sobre todo por ellos, y después indirectamente los ayuda a los padres, pero el objetivo siempre tiene que ver con la llegada al mundo de nuestros hijos. Y bueno, nada, hoy estamos acá con Niki y la invitamos para que nos cuente cómo fue su hora sagrada, y a mí lo que me generó invitarla es seguir esforzándome para cuidar la hora sagrada. Gracias por venir, Niki. No, gracias a vos, Juan, por invitarme. La verdad es que, bueno, sí, tengo un poco quebrada la voz, es por emoción y por un montón de sensaciones que me suceden en el momento en el cual estoy hablando. La verdad es que, bueno, tal como contó Juan, el momento en el que nos enteramos y más llegando al final de las semanas 38, 39, Juan me preguntaba: Niki, algo que quieras saber, ¿tenés miedo de que te duela? Y yo le contesté: no, yo estoy mentalizada, preparada para ese momento. Yo quiero que sea un momento especial, quiero que sea un momento único. Lo charlamos mucho, realmente me acompañó, insistió, porque yo quería que sea un parto vaginal. Obviamente podía no llegar a hacerlo, pero bueno, las circunstancias estaban para que eso se dé. Quería sentir ese momento y la verdad es que Juan hizo mucho para que eso suceda en todo sentido y que yo pueda tener a Benja en brazos, en mi pecho. Claramente fue la hora sagrada y que no sea un momento en el cual a mí se lo lleven sin poder besarlo, sin poder acariciarlo, sin poder tocarle la carita, sin poder escuchar su llanto. Yo no tenía idea de lo que iba a pasar después, pero para mí era sagrado ese momento. Claramente no me imaginé el desenlace. Y ahí inició todo, porque cuando yo empecé con contracciones, del otro lado lo tenía Juan, la tenía Tefi, mi partera, con los que me acompañaron durante todo ese momento. La verdad es que es el recuerdo más hermoso que tengo. No solamente tengo recuerdos, sino que tengo filmaciones, tengo fotos, tengo un momento en el cual a mi marido
que con miedo, pero atrás mío, acompañándome, insistiéndome, dándome aliento. La verdad es que si no hubiese sido que ese momento tal cual de tenerlo a Benja en mi pecho, y no importa que haya, digamos, nacido por parto vaginal, podría haber sido por cesárea también. La verdad es que el momento de haberlo tenido fue el único momento en cual yo lo tuve en mi pecho. Conectar con él, mirarle la carita, tocarlo, besarlo, fue el momento más especial de mi vida. De hecho, yo no sé, estoy segura que Juan por ahí no lo recuerda, pero yo sí. Yo lo tenía a Juan de mi mano de un lado y a mi marido de la mano del otro, pujando. Faltaba muy poquito para que Benja nazca. Y yo ya no podía más, estaba agotada emocionalmente, agotada físicamente, ya hacía muchas horas que estábamos entre las contracciones y los pujos y nada, y Juan me decía, vos podés, hasta que en un momento hubo un intercambio ahí donde vino Steffi de mi mano y Juan del otro lado. Y nada, me dio la posibilidad de tocarlo a Benja por primera vez, casi saliendo de mí y diciéndomelo, llévatelo a tu pecho, que va a ser un momento único. Y realmente así fue. Y a partir de ese momento en el cual me lo puse en el pecho, Juan me gritó y me dijo, Niki, Benja lo hicieron. Y para mí fue perfecto, había música detrás, para mí no había nadie más que él, mi marido y yo, y estaba lleno de gente adentro de la sala de parto, pero para mí éramos nosotros tres y nadie más, y esos son los momentos en los cuales uno dice, valió la pena todo el esfuerzo, valió la pena todo lo que, todo lo que hicimos, valió la pena todo lo que charlamos antes. Yo me sentía cuidada, yo estaba segura, me sentía protegida, sentía confianza y realmente fue y va a ser y es el momento más importante de mi vida cuando me lo llevé a mi pecho sin lugar a duda, porque después no lo pude volver a tener en mis pechos. Cuando sucedió todo esto, Juan lo que insistía en ese momento era que al nosotros ya saber cómo venía la situación, él decía, ¿por qué sacarlo rápidamente y llevárselo a Neo cuando ustedes lo pueden atender en el pecho mío, sabiendo que, o sea, es exactamente, para Benja era más importante estar encima mío, ya sabiendo ellos todos los procesos que tenían que continuar, y así fue. Y para mí ese era el valor agregado que eran las charlas que teníamos previas. Cuando hablabas y cuando pensaba en el podcast y cuando pensaba en este capítulo, nosotros hacemos esto todos los días en cuanto a la hora sagrada o cada nacimiento. Nos preocupamos porque sea un momento único y porque ese bebé no se separe de su mamá si no hace falta. No solamente soy yo, sino que es todo un equipo atrás que me ayuda, un sanatorio. Y en general en las situaciones en las cuales hay una complicación o sucede algo puntual como le pasaba a Benja, se tiende a perder un poco eso y se tiende a volverse más mecánico. Y ese día creo que gracias a todos los que estuvimos ahí, Steffi, la neonatóloga y toda la gente que estuvo, ayudó para que ese momento no fuese automático y fuese único, sin imaginarnos cómo iba a ser el desenlace de la vida de Benja. Benja nació con una cardiopatía y se operó a los 4 o 5 días. Y después de la cirugía tuvo algún inconveniente que no importa destacar, pero volvió de la cirugía con le había faltado un poquito de oxígeno a nivel cerebral y vivió 2 o 3 días más y después falleció. Y al día de hoy me doy cuenta que el momento es único y es importante respetarlo más allá de las situaciones, porque cuando nació Benja, el primer paso era que nazca y el segundo era que se opere, y nadie pensaba que en la cirugía nos iba a suceder lo que sucedió. Pensamos que la cirugía era un paso más y que iban a estar juntos siempre, y no fue así, y me hizo valorar mucho más y entender mucho más lo importante que es defender ese momento. Así que nada, me llena de orgullo, pero no personal, sino me llena de orgullo general de toda la gente que trabaja y me inspira a que podamos empezar a vivir un poco más el momento presente y no tanto lo que va a venir.
Por eso te invité, por eso quería que estuvieras acá, por eso me hubiese gustado también que estuviese Gonza, porque creo que son un ejemplo y nada, hay algo para contar y para saber que la hora sagrada es clave. No importa lo que vaya a pasar después, vivamos ese momento. Y a veces damos por hecho las cosas. Y estoy agradecido de no haber dado por hecho ese momento, porque creo que para Benja fue clave. Te saco a vos, te saco a Gonza, creo que para él fue muy importante. Niki, te cuento lo que yo me acuerdo del embarazo. Me acuerdo que en la semana 20 me llamaste y me dijiste que Lucía te había dicho que, no me acuerdo si la 20 o la 18, pero por ahí, que Lucía había visto, o viniste a la consulta y que había visto algo raro en el corazón, que no podía verlo porque el gordo estaba posicionado en una situación incómoda para poder ver el corazón y que lo volvían a ver en la próxima ecografía. Y en la siguiente ecografía, el siguiente control, apenas terminaste, me llamaste y me contaste, y a partir de ahí empezamos un camino que fue prepararlos a ustedes desde lo médico y tratar de prepararlos desde lo emocional para seguir atravesando el embarazo y poder conseguir para la mejor bienvenida para Benja en cuanto a lo médico, en cuanto a lo emocional y en cuanto a lo personal. Bueno, sí, en la semana 20 se vio algo que no se terminaba de terminar de dilucidar qué era. Finalmente en la semana 24 nos confirman la cardiopatía y ahí empezaron todos mis miedos. No entendía qué era, no entendía qué estaba pasando, pero con el tiempo y a la distancia, después de un tiempo de que sucedió todo esto, creo que lo que más rescato fue qué importante tener a una persona al lado, que en este caso para mí es Juan, que me acompañó en todo este proceso, que me iba ayudando, que me iba orientando y que íbamos charlando un poco, porque mi primer miedo fue cómo está ahora el bebé, qué es lo que le pasa ahora. Y él me explicaba y me decía que en este momento estaba bien porque estaba dentro de mi panza y que el problema estaba adentro de mi panza, no había problema. Y yo, mi mayor miedo era que suceda algo durante el embarazo, pero empezamos a charlar y él me explicaba bastante sobre el tema. Tuvimos muchas charlas y como dije antes, llegado más a la semana 38, mi mayor miedo era que por algún motivo el desenlace del parto no se dé en la clínica. Por eso yo le decía, a mí no me da miedo que me duela. De hecho, dilaté y a último momento, o sea, no tenía miedo al dolor. Yo tenía... Mi miedo pasaba por otro lado porque yo lo necesitaba a él, estaba, digamos, a los médicos atrás. De hecho, cuando empecé el trabajo de parto, lo tuve como muy cerca todo el tiempo, monitoreándonos todo el tiempo, más que todo de cómo me sentía yo en ese momento, que también para mí pasa a ser la parte sagrada, ¿no? Como porque para mí, aunque haya una hora, desde el momento en el cual yo empecé con las contracciones, ahí inició todo mi proceso. Y lo que yo más recuerdo era que yo tenía toda la fuerza y yo estaba bien, yo estaba plena y yo estaba feliz y yo sabía que me venía a atravesar un momento muy duro, pero yo seguía adelante y lo charlábamos con él y yo le decía, no, Juan, yo estoy bien, estoy fuerte, vos quédate tranquilo que yo voy para adelante. Claramente tenía miedos, pero yo estaba muy fuerte porque yo tenía que estar bien por él, porque tenía que estar bien para mi hijo. Y yo tenía, muchas presiones de que no podían hacer la semana antes de la 38, pero no podía extenderse de más de las 40. Y también me explicaban que si era por parto vaginal tenía muchos más beneficios. Entonces, nada, las presiones en el medio de un embarazo,
con un diagnóstico así, cuando mamá primeriza, era un montón. Gracias, Niki. Gracias a vos, Juan. La gran mayoría de las cardiopatías mayores adentro de la panza no tienen ninguna complicación para el bebé. La cardiopatía es una malformación en la estructura del corazón. Hay muchos tipos, no importa, pero la clave es que el corazón está con una estructura distinta a la habitual. Puede ser de los aurículos, de los ventrículos, cómo se están conectados los vasos del corazón. Pero bueno, es que el corazón no está como suele estar. Y eso, una vez que nacen, puede tener efectos en la vida de los chicos. Creo que para Nicole y para Gonza lo más difícil era enfrentarse a Benja fuera de la panza y cómo Benja iba a estar cuando naciera o cómo iba a responder a nacer. Y eso también sumaba en ella cierto miedo o cierta angustia de cómo iba a ser el momento en que se conocían. Y a pesar de eso tuvo una valentía enorme para atravesar ese momento, para encarar el trabajo de parto con tranquilidad y para estar ahí para ese primer encuentro. Nosotros como equipo médico no nos quedaba otra que estar ahí apoyándolos y acompañándolos y agradecerle a Benja también por semejante nacimiento, porque Benja se bancó todo. Benja, yo creo que les regaló un momento a ellos dos único, a todos, pero sobre todo a su papá y a su mamá, naciendo súper vigoroso, bancándose esa hora que estuvieron con ellos súper bien, con todo el equipo de la Trinidad acompañándolos y permitiendo que Benja estuviese con su mamá y su papá. No es lo más común, en general cuando hay alguna patología grande solemos olvidarnos un poco de ese momento, del contacto piel a piel, pero seguimos trabajando en poder mantenerlo a pesar de todo, porque eso sigue siendo una pata importante de la salud emocional de una persona. Presentó Sanatorio Otamendi, idea original sobre la experiencia profesional del doctor Juan Pablo Sojo y de sus pacientes.